Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Las 9:16 de la noche les saludamos en directo desde nuestros estudios en Atocha. Lo acaban de ver ustedes, mensaje del rey a todos los españoles. Y así comenzamos una nueva temporada, estamos ya en octubre, 3 de octubre, de la tertulia ciudadana que ustedes conocían y que la pasada temporada realizábamos los miércoles. Este año la vamos a realizar siempre en directo los martes. Bienvenidos sean todos ustedes y, como siempre, son los protagonistas. Les agradecemos la atención que nos prestan. Dicho esto, vamos a saludar a los invitados, a quienes nos acompañan esta noche, y empiezo por quien nos va a guiar en las redes sociales y en la más, pues como se dice, en la más sufrida actualidad, por decirlo de alguna manera, nuestro compañero y periodista Julio de la Fuente, periodista y criminólogo. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la introducción y aquí estamos en la más rabiosa actualidad, como tú has dicho, con un telonero de lujo que hemos tenido hoy. Sí, estábamos bromeando con su majestad, efectivamente, que era telonero del comienzo de la temporada. Ayer comenzábamos la temporada de un programa de participación ciudadana con el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, y hoy comenzamos sin saberlo, y esto no ha sido así, no nos lo han filtrado, con el mensaje a los españoles en un momento, la verdad, complicado para nuestro país, para todos nosotros, de Su Majestad el Rey Felipe VI. Ahora sí, directamente les presento a nuestros tertulianos de lujo, todos ellos diputados en la Asamblea de Madrid, y empiezo pues por la diputada Ana Isabel Pérez Baos. Buenas noches, diputada del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas noches. Un día complicado. Bueno, llevamos con días complicados. Efectivamente, llevan siendo unos días complicados. Y por desgracia los próximos días seguirán siéndolo, ¿no? Vamos a intentar que cuanto antes se recupere la normalidad en todo el territorio nacional y especialmente en Cataluña. Y nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar, el que no tiene trabajo, buscarlo, encontrarlo, y los que tenemos, pues también que nos dejen trabajar en paz, ¿no? Porque luego analizaremos cómo se ven las cosas a 600 kilómetros, ¿no?, desde Madrid, que también hay que decirlo, que se ven quizá desde un punto... Afortunadamente no estás en el ojo del huracán, ¿no?, por así decir. También nos acompaña, diputado por el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez Chamorro, que se estrena y esperemos que muchas veces más en esta tertulia. Buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme y, por supuesto, siempre estaré a disposición de lo que estiméis oportuno para venir a colaborar con vosotros. Muchas gracias. Aquí se debate siempre en libertad y de temas complicados. Eso es bonito. Para eso estamos. Y también diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Juan Rubio Ruiz. Le conocen ustedes, ha estado más veces. Buenas noches, Juan. Buenas noches, y sí, he estado unas cuantas y espero estar muchas más. Y estábamos escuchando antes en plena atención el discurso de Su Majestad el Rey, mientras también esperamos al diputado por Equo Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandro Sánchez, que nos decía que estaba a punto de hacer su presencia aquí en el plató. Ya les hemos dicho a nuestros compañeros que en cuanto llegue lo incorporamos a nuestra tertulia. Decía, días complicados, llevamos días muy complicados, los medios de comunicación especiales, monográficos, hablamos de Cataluña, pero porque quizá lo que suceda sea muy grave. Empezamos contigo, Ana Isabel, ¿no? Días complicados, ¿cómo se vive desde Madrid lo que está ocurriendo? Bueno, la verdad que nosotros estamos bastante alertados con la situación que se está viviendo, ¿no? Sobre todo, especialmente, con el acoso a las fuerzas de seguridad del Estado, que desde aquí, como estamos haciendo todos los miembros del Partido Popular en todos los sitios donde tenemos un pequeño altavoz, es demostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con todas nuestras fuerzas de seguridad del Estado que están trabajando por salvaguardar el orden institucional y defender nuestro modelo de convivencia, que a fin de cuentas es lo que se está tratando de romper por parte de los partidos secesionistas en Cataluña, y es lo que yo creo que tenemos que tratar todos los que sí que apostamos y creemos en este modelo de convivencia, en esta forma de entender la sociedad, que tenemos que apoyar todos, ¿no?
Pues ahora, José Ángel, ¿cómo ves el problema así en dos pinceladas? Porque evidentemente... Sí, muy rápidamente. Me preocupa la primera afirmación que hace el Partido Popular, y eso detecta un concepto que tienen de lo que está pasando en Cataluña. Yo no estoy alertado, yo estoy preocupado. El Partido Socialista está muy preocupado con lo que está pasando en Cataluña. La alerta quizás la tendríamos que haber tenido hace un par de años, 3 años, para ir viendo lo que se avecinaba e intentar entre todos, no digo solo y exclusivamente el Partido Popular, ver vías de solución. Y ahora, lógicamente, lo que estamos es muy preocupados, no alertados. Preocupados, alertados, Juan Rubio. Preocupados, pero preocupados por diversos motivos, por la situación por un lado, y preocupados porque, como bien sabéis, Ciudadanos nace de la sociedad civil catalana precisamente como consecuencia de esta situación. Luego, efectivamente, como bien dice José Ángel, no es algo nuevo, no es algo que tengamos... Conocéis hemos de descubierto cerca, así. de dentro, nacéis con ello, incluso ahora sois los que estáis pidiendo la aplicación directa, porque por fin se dice, del artículo 155 de la Constitución, ¿no? Sí, además por una razón muy simple. Creemos en la totalidad de nuestra Constitución, no solamente en 5, 6, 27 o 154 artículos. Tenemos el 155, que entendemos que es de aplicación en este momento. Bueno, yo creo que además Su Majestad lo ha resumido muy bien, ¿no? En un intento de quebrar la unidad, un intento de quebrar la soberanía nacional. Ante eso, ante esa falta de respeto hacia el resto de los españoles, ante esta falta de respeto, ante las normas puestas entre todos y puestas por los propios catalanes, lo que entendemos es que es de recibo, es necesario, es urgente ya volver a esa normalidad institucional, pero a esa vuelta a la normalidad institucional pasa por la toma de decisiones y parece que es lo que nos toca esperar más, y yo creo que ya ha llegado el momento de no seguir esperando. Los tres que estáis en la mesa, de los tres partidos, ¿veis o solicitaríais la aplicación del 155? No, en el caso del Partido Socialista, Pedro Sánchez lo ha dicho claramente. Yo creo que, a nuestro juicio, eso sería lo último. Es más, creemos que en la situación que vivimos el día 3 de octubre, como consecuencia de lo que no debió suceder el día 1, no debieron suceder dos cosas: que no se pudiese votar y, sobre todo, un mejor trato a la ciudadanía. Nos parece que fue excesivo el trato que se le dio. Aquí es que hay una... Y entonces, en estos momentos, sí. A nosotros lo que nos parece es que la situación que nos ha llevado aquí la han concretado el día 1, y además aplicar ahora el 155 nos parecería provocar aún más la situación con consecuencias imprevisibles. De hecho, la aplicación del 155 tiene diferentes criterios. Dentro del propio independentismo catalán está el PDeCAT, la antigua Convergencia y Unión, y la Asamblea Nacional Catalana, que creen que deben convocar elecciones rápidamente autonómicas por temor de que se aplique ese artículo, el 155. En cambio tenemos a Esquerra Republicana, a la CUP y tal, que no temen a Òmnium Cultural y otras asociaciones del independentismo, que no temen a ese artículo 155 y de hecho van más allá, piden la declaración unilateral de la independencia. Como le llaman, la DUI, ¿no? DUI, sí, parece como un método que se retuerce, ¿no? Se retuerce el lenguaje, eso iba a decir yo. Sí. Y quizá Cataluña, y lo traslada al resto de España, pero sobre todo allí, quizás se esté viviendo una situación de excepción, y hay que llamarlo así, ¿no? Es algo excepcional que no ha pasado. Decía incluso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, ¿no? Dice, es que no recordamos un acoso por parte de los ciudadanos en los 150 años que tiene el cuerpo, ¿no? ¿Partidarios de aplicar o podemos saber algo del 155? Bueno, nosotros desde el Partido Popular lo que estamos es en pro de apoyar a nuestro gobierno, que nuestro gobierno sea capaz de aglutinar el mayor consenso posible con las fuerzas constitucionales, es decir, con todos los partidos que abogan y que creen y buscar la mejor solución, ¿no? El presidente del gobierno se ha reunido con los principales líderes de los partidos constitucionales, y a mí, y esto ya es una opinión que creo que el Partido Socialista se equivoca, ¿no? Se equivoca desde hace mucho tiempo, cuando es incapaz de ver la realidad de lo que estamos viendo, es decir, que esto
no es lo normal. No estamos preocupados, estamos alertados porque es una situación anómala en la que no podemos poner cortapisas, es decir, no se tenía que haber llegado a esta situación. Hace mucho tiempo que nos teníamos que haber sentado en una mesa todos y buscar soluciones a este problema. Llegados a este punto, creo que lo que toca es que confiemos en la fuerza del Estado para ser capaces de controlar la situación y, sobre todo, no se trata de hacerlo por la fuerza, ¿no? Yo creo que esa imagen que algunos quieren dar es equivocado y me parece que el Partido Socialista esté utilizando o esté haciendo altavoz de esa parte me parece erróneo, ¿no? Yo así lo creo, ¿no? y confuso. Yo creo que hay que entender que las fuerzas de seguridad del Estado están para defender los principios democráticos, los que nos protegen a todos, las libertades de todos, no los de uno ni los de otro, los de todos, y que en esa virtud actuaron. Efectivamente, hay momentos donde la tensión puede llevar a situaciones difíciles, incómodas, pero que las fuerzas de seguridad del Estado no están aquí puestas para cargar contra ciudadanos y que esto sea visto o que el Partido Socialista, que es la mayor pena que tenemos, no tener una izquierda o una izquierda mayoritaria en la que de verdad esté defendiendo esos principios y sobre todo nuestros mecanismos del Estado, que son los mecanismos que, como bien decía Juan, nos hemos dado entre todos. Vamos a ver, Anis, si nos permites, y ahora le contestas, pero tenemos un vídeo de esta misma mañana que explica un poco, bueno, pues lo que se está viviendo en Cataluña, y en este caso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que se sienten allí pues como abandonados, ¿no? Y acosados. En este caso les dirigía unas palabras a un destacamento el líder de los populares en Cataluña, Albiol. Se emocionaba, no podía seguir y los policías rompían en aplausos, ¿no? Este es el vídeo. Bueno, pues ahí lo veíamos. ¿Qué pueden sentir, ¿no? los representantes de la legalidad, en este caso enviados por el gobierno del país, cuando se dan estas situaciones? Es que yo he estado escuchando atentamente a Ana y me gustaba que siguiese, porque de su propio discurso se detecta lo que está pasando y cuál es la posición del Partido Popular. El Partido Socialista en ningún momento, junto con Ciudadanos, en ningún momento ha abandonado al gobierno de la nación, a las instituciones, a las instituciones en defensa de lo que hay que defender, la Constitución y la unidad de España. Segundo, bueno, para defender a las fuerzas del orden público estamos todos. El Partido Socialista también. No lo estamos viendo. El Partido Socialista también. A mí no me alegra, al Partido Socialista no le alegra ver las cosas que estamos viendo. Enfrentamientos ya no solo entre los ciudadanos, sino entre los propios Mossos y la propia Guardia Civil. No nos alegra, pero busquemos el origen. Y el origen está en lo siguiente, que lo has relatado antes, entre palabras, te he entendido perfectamente. Mira, Ana, el Partido Popular se equivocó radicalmente al recurrir el Estatut. Y lo habéis reconocido. Vino el Estatut, pasó por las Cortes, en palabras de Alfonso Guerra, aquello se arregló un poquito, pues no me entiendo aquello, digo en palabras de Alfonso Guerra, no mía, ¿no? Porque lo hemos cepillado, vale. No, se le dio encaje institucional al Estatuto. No os conformasteis con eso, lo recurristeis al Tribunal Constitucional, y yo recuerdo las mesas petitorias por los barrios, y yo he sufrido en la institución cómo metíais mociones contra el Estatuto. Y a pesar de eso, sabiendo la posición de la sociedad, de parte de la sociedad, no toda la sociedad catalana, de parte de la sociedad, y cómo viene el problema, no habéis movido un dedo. Es más, si hemos sido capaces, el Partido Popular y el Partido Socialista, de entendernos con los catalanes, con los partidos catalanes, con los nacionalistas catalanes, para poder garantizar la gobernabilidad del Estado, ¿por qué no somos capaces de entendernos para buscar una salida
una salida en el marco constitucional de Cataluña, porque lo hemos hecho. Hemos en eso estoy de acuerdo contigo. Catalán en el marco de la Constitución. Si me permites claro, un segundo. Y termino, Juan, si me permites, 2 segundos. Y por último, las consecuencias de lo que está pasando en contra de las respetables fuerzas de seguridad y del Estado las tienen los mandos que indicaron una determinada forma de actuar el domingo. Y eso no tiene la culpa ni las guardias civiles ni los policías nacionales. Tiene quien dio una orden incruenta de intervención contra ciudadanos que estaban en un colegio. A mí me vais a permitir que, pues tenga que decir que me parece lamentable lo que estoy viendo. Me parece lamentable que ahora nos dediquemos a enfrentarnos, el PSOE no entiende, el PP no entiende. Tiendo a pensar que no entendéis, en definitiva. Acláranoslo tú. No, me refiero a que no es el momento de no se entiende, es el momento de vamos a analizar en qué situación estamos y cómo podemos solucionarlo. Efectivamente, ir a la causa raíz, como tú apuntabas, y estoy de acuerdo en esa parte contigo. Lo último es el 155, es que ya estamos en lo último. ¿Que hay que hacer diálogo? Claro que hay que hacer diálogo. ¿Con quién? Con quien no respeta normas, con quien no respeta leyes, con quien no respeta instituciones, con quien dice que eso que han llamado referéndum les autoriza, ¿el qué? O sea, el votar en la calle sin control, el no hacer absolutamente nada. Yo creo de verdad que dialogar en este momento es muy difícil. Cuando hablamos de aplicar el 155, hablamos de aplicarlo y en continuar, como tú dices, para inmediatamente convocar unas elecciones, para devolver, lógicamente, a las instituciones al pueblo que le corresponde, en este caso al pueblo catalán, puesto que se trata de unas elecciones autonómicas, si no hablaríamos de todos. Pero yo de verdad, si vosotros sabéis de verdad lo que pasa, como tú dices, lo disimuláis perfectamente. O sea, debo reconocer que ahí me habéis engañado. O sea, yo me lo he creído, o sea, no me lo creía y ahora tú me lo dices, me lo tengo que creer porque yo confío en ti. Pero, de verdad, pensemos en qué cosas necesitamos. Para empezar, necesitamos un ejecutivo, que es muy importante recordar lo que significa ejecutivo. Viene para ejecutar. Implica tomar decisiones y cuando tomas decisiones luego das órdenes ejecutivas. Yo incluso te recomiendo un libro de Tom Clancy que se llama Órdenes Ejecutivas y te lo describe muy bien en todo el tamaño. Y esas órdenes ejecutivas implican asumir responsabilidades, que aquí parece que es lo que no se quiere hacer. No se puede escurrir el bulto y menos en una situación como esta. Estamos hablando de una situación crítica. Creo que si alguien no ha escurrido jamás el bulto es el Partido Popular. Yo te he dejado hablar sin interrumpirte en nada, absolutamente en ningún momento, pero en ningún momento. Que creo que hay que aclarar. Yo te pido en ese sentido el mismo respeto, que luego vas a tener la oportunidad de réplica, pero déjame terminar. Esas decisiones implican, por ejemplo, proteger la dignidad, el honor, el buen hacer y la profesionalidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que creo que todos en esta mesa reconocemos esa valía, reconocemos esa capacidad, y en una cosa estoy de acuerdo con José Ángel, o sea, la responsabilidad es de quien emite la orden, no de quien la ejecuta. Y por todo eso yo tengo que reconocer, pues tengo que decir públicamente ese reconocimiento que todos yo creo que entendemos. Yo creo que confundís un detalle, y ya con esto termino para no ir más, y es que confundís lealtad con sumisión. Lealtad no es decirte que sí a todo. Lealtad es precisamente indicarte en qué cosas entendemos que lo estáis haciendo mal. Lealtad es deciros ahora, aplicad el 155, no sigáis escurriendo el bulto, no sigáis haciendo caso omiso de vuestra función, de vuestro deber, que vuestro deber en este caso del Gobierno Nacional, es el deber ejecutivo. Pues dejad de verdad de dar vueltas. Esto no se va a solucionar como casi todo, las decisiones, y permíteme poner entre comillas, del presidente Rajoy de vamos a ver qué pasa, porque ya estamos viendo lo que pasa. Y lo que pasa es que vamos a ser una situación absolutamente crítica y si seguimos así, irreconducible. ¿Estamos todavía a tiempo de reconducirlo? Yo creo que sí, si tomamos decisiones a quien corresponde y al nivel que le corresponde. Te pido brevedad, Ana, para contestarle, porque quisiera también que Julio nos dé unas pinceladas, tú que no estabas tal, sobre el discurso del rey que escuchábamos hace unos instantes. Simplemente yo decir que me encanta que Ciudadanos siempre venga a sentar cátedra, que es muy sencillo, Juan, es muy sencillo estar sentados en una silla diciendo lo que los demás tienen que hacer. Creo que nuestro gobierno trabaja con responsabilidad, se ha remangado siempre, no ha escurrido jamás el bulto y no lo va a hacer. Simplemente. Dicho esto, comenzábamos a las 9 con el discurso del rey sobre Cataluña, especialmente tanto a los catalanes, bueno, a todos los españoles, ¿no? Ha hablado Enrique y nuestros queridos invitados lo ha resumido con 2 palabras, extrema gravedad. Y tanto es así
que si nos damos cuenta es el único discurso que fuera del ámbito del día 24, del ámbito navideño, el día 24 de diciembre, ha pronunciado este rey. El rey pasado, es decir, su padre, lo hizo en el 23F. Por tanto, yo quiero resaltar esa importante fecha que ha sido la del día de hoy, 3 de octubre. La forma y el fondo. La forma yo creo que ha estado bastante serio, ha utilizado mucho las manos, los brazos, indicando, apuntando, que es un gesto de autoridad. Lo estamos viendo en pantalla. Lo estamos viendo, de autoridad, en varias ocasiones, de firmeza. También en cuanto al contenido, pues yo la verdad que escuchando, mejor dicho, a José Ángel, lamentablemente tengo que decir que el rey todas las culpas las ha dado de un lado, es decir, siempre se han centrado en la Generalitat y en las instituciones catalanas. Han vulnerado las normas aprobadas. Empezó lealtad muy duramente. Inadmisible, muy duramente, dividirnos, han menospreciado los sentimientos solidarios del resto de los españoles, conducta irresponsable que puede atentar contra la estabilidad económica y social de toda España, inaceptable intento de apropiación de las instituciones catalanas, se han situado al margen de la ley, de la democracia y del Estado de Derecho y han lanzado dos mensajes, unos a los catalanes, pero sobre todo a los catalanes que no se sienten representados por los independentistas. Les ha dicho, no estáis solos, vamos a garantizar la defensa de vuestras libertades y de vuestros derechos, a pesar de la preocupación que ha entendido que sufren. Y un mensaje también a todos los españoles de calma, de tranquilidad, de confianza y de esperanza. Ha hablado de momentos complejos, pero también ha transmitido un mensaje de ánimo, es decir, saldremos adelante porque nuestra democracia es fuerte y sólida. Y ha cerrado con una apelación a la unidad. Yo me he quedado además con tres palabras que ha pronunciado, que decía, quiero que este sea un mensaje de tranquilidad, confianza y esperanza, ¿no? De esperanza. Y aquí incluso analizábamos y decíamos, hombre, tranquilidad poca, confianza menos, hombre, y la esperanza. Pero sí, es que me quiero centrar que en ningún momento ha lanzado ningún mensaje al gobierno de España o a los partidos españoles ni al PSOE, solo a la Generalitat y a las instituciones catalanas. Hay que situar el discurso del rey en el marco institucional que se ha celebrado. Es decir, a mí me hubiese parecido mal que el rey hubiese entrado en hacer un análisis político anterior de haber quebrantado las instituciones catalanas la legalidad. Es decir, yo creo que el rey se tiene que situar a partir de que hay un verdadero golpe de Estado en el Parlamento de Cataluña. Pero no habéis echado en falta esa porque vamos a saludar que se incorpora a nuestra tertulia, a nuestra vibrante tertulia, Alejandro Sánchez, diputado de Equo Podemos en la Asamblea de Madrid. Buenas noches. Sí. Hola Enrique, ¿qué tal? Perdonar la tardanza. Estábamos analizando el discurso del rey que ha lanzado a todos los españoles a las 9 de la noche, ¿no? Y por situarte también en la tertulia, en unas pinceladas, ¿cómo veis este problema desde Madrid? Porque supongo que os tiene preocupados. Bueno, claro, el problema catalán nos preocupa a todos, ¿no? Es una situación totalmente indeseable a lo que se ha llegado, desde luego por parte de las instituciones, de la Generalitat de Cataluña. Nosotros en absoluto compartimos esta deriva separatista que ha realizado la Generalitat de Cataluña, pero nos preocupa mucho que desde los poderes del Estado español no se haya tomado una iniciativa más allá de lo puramente policial y de lo puramente judicial. Este problema se viene incubando desde hace mucho tiempo. Hay fuerzas políticas en el Parlamento español que lo vienen anunciando desde hace mucho tiempo. Y bueno, hemos tenido un presidente del gobierno que ha hecho de Don Tancredo, el mejor Don Tancredo. Si no fuera un drama, sería risible, pero esto es el Don Tancredismo hecho carne, ¿no? Y esto pues a nosotros nos preocupa mucho
que el rey Felipe VI pues no haya visto más allá del quebranto de la legalidad constitucional, ¿no? Porque sinceramente creemos que hay algo, o sea, hay más cosas, la raíz es mucho más profunda y no basta simplemente con denunciar el quebranto de la legalidad. Lo estamos viendo estos días en una calle desbordada, ¿no? Que es lo que preocupa incluso, que día que pasa sin que haya ningún tipo de solución, la calle quizás se desborde más, ¿no? Y os lo pongo encima de la mesa. Eso es un hecho, pero antes me gustaría destacar que estábamos hablando de que solamente se había hecho mención el rey a los problemas derivados de la falta. Y sin embargo sí me gustaría destacar una frase que sí ha dicho Su Majestad, y es: tenemos multitud, no lo puedo citar SIC, no tengo esa capacidad para escribir tan rápido, de vías constitucionales para expresar todas las ideas y opiniones. Es una invitación. Sí, es verdad. Y es una invitación al diálogo, yo creo que de todas las partes, no solamente de una. No, desde luego. Entonces, en ese sentido, yo creo que, vamos a ver, insisto y estoy de acuerdo con José Ángel, el rey no puede tomar una posición política, el rey no puede hacer una valoración política, no debe, públicamente, y entre otras cosas porque tiene que estar por encima de toda esta problemática. Y lo que da ciertas pinceladas de, oye, el camino es que la vía constitucional define, como no puede ser de otra manera, la vía constitucional y te define en definitiva el terreno de juego. Pero, Juan, es que el rey, aparte de esa labor de mediación que siempre pues el resto de los españoles, la prensa y los políticos le hemos encomendado, en la Constitución está muy claro que tiene que velar por la unidad de España. Y hay que recordar que es el jefe de los ejércitos. Y el ejército también tiene la función asignada en la Constitución de garante de dicha unidad. Es decir, que no tiene solo ese papel de mediador como externo, sino que tiene un papel firme de luchar contra el secesionismo en cualquier punto. Entonces se ve la estructura del discurso, o sea, Claro. como jefe del Estado, como garante de esa unidad de España, que está obligado lo que hace a ello, es según la Constitución. decir, alguien está quebrando la unidad, alguien está intentando quebrar la soberanía nacional, os indico el camino que entiendo que es normal, que es Los la cauces vía legales del para el diálogo constitucional. En ese sentido yo creo que ha estado en su papel, o sea que no le correspondía hacer otro tipo de valoraciones. Lo que sí pasa, y pregunto, si no baja la temperatura política en Cataluña, y desde luego la aumentaría una declaración, ¿cómo se llama?, unilateral de independencia, ¿no? La DUI. No, DUI es otra cosa. Sí. Teníamos claro que Eso te ha traicionado el pensamiento. Que el humor nunca nos falte. No. Porque incluso para situaciones, más todavía en situaciones de este tipo, ¿no? Si sube la temperatura política y la calle se desborda, hay una fractura importante ya en la sociedad, ¿no? En las redes sociales veíamos, ahora vamos a ver un vídeo de uno de los que circulaba en plan humorístico en las redes sociales, decían, no quisiera ver, se enseña un bloque de edificios de una de las calles de Barcelona y decía, no nos imaginemos cómo serán las reuniones de vecinos. Vamos a ver el vídeo, bueno, se está ahí viendo el vídeo, ¿no? Lo podemos ver a pantalla completa. Ahí vemos los del segundo, creo que son, con la bandera de España ahí agitándola, y arriba los del tercero, pues con la estelada, ¿no? Ese es el... A ver, es una manera de representar en un vídeo la fractura enorme de la sociedad catalana y en deriva también quizá de la española, ¿no? Eso es el fracaso de la política. Pero el fracaso es estrepitoso. Es un fracaso de la política. Los políticos, ninguno, seamos del partido que seamos, podemos estar orgullosos con lo que está pasando. La imagen de hoteles echando a la Guardia Civil, amenazando a los dueños de los hoteles, que si no les echan... Eso ha creado una fractura que es el fracaso de la misma política. Puedes editar una ley en 2 días, la fractura no se arregla. Entonces, por eso, diálogo. Entre otras cosas, porque cuando tú antepones la fuerza... Una cosa es imponer la ley y otra cosa es poner la fuerza, con la fuerza de la ley. Y es lo que ha pasado el domingo. No, el domingo se están protegiendo los derechos constitucionales Ana, y las libertades de todos los catalanes, de los que están a favor del derecho a decidir y los que no. Lo que no se hizo la semana anterior para evitar... Es decir, si la semana anterior se despliega la policía, la Guardia Civil, precintan los colegios, hacen una barrera sanitaria para que no puedan tener acceso, aunque haya que suspender las clases una semana, cierran los centros... Es decir, si eso pasa unos días antes,
seguramente que el domingo no hubiese pasado. El O sea, problema es que sí. estamos todo el día fumándonos el puro y no hacemos nada. Es que eso no es verdad, es que eso no es verdad. Yo sé que al final, pues todos, pues lo que pasa, ¿no? Todos seríamos No, magníficos sí. presidentes del gobierno y lo haríamos todo de Pero si maravilla. nosotros estamos Estoy dispuestos a convencida. apoyar ese diálogo. Pero la realidad, Y estaremos ahí en ese estamos diálogo si es una situación necesario. en la que se les, que decir, que desde el gobierno y desde todas las instituciones se ha avisado de que eso era ilegal y que estaban cometiendo una ilegalidad. Entonces, no nos llevemos las manos a la cabeza porque las fuerzas de seguridad impidan que se cometa una ilegalidad. Pero vamos a ver, Porque no se puede impedir cometer una ilegalidad contra 2 millones de personas. Eso no puede ser, es inviable, Ana. Eso no puede ser. Lo que no has sido capaz, que lo estaba diciendo ahora Ángel, lo que no has sido capaz de hacer durante 2 años, no puedes impedirlo en un día. En un día Estoy de acuerdo a base contigo. de porrazos. No se puede, no se puede, no es a base de porrazos, es a base de que todos, hombre, lo ha visto todo el planeta. cumplamos las Por leyes, desgracia, que por todos desgracia, cumplamos Ana, las lo ha leyes visto todo y el que todos planeta. tenemos derecho a opinar y a mostrar nuestro punto de vista y a decidir si queremos que Cataluña sea independiente o no, pero si nadie les está diciendo que no puedan decidirlo, ¿Cómo que no? pero de acuerdo a la ley y que se ven al Congreso de los No, Diputados y se perdona. vote en el Congreso de los Es Diputados. que de acuerdo a la porque ley, eso es según lo que vosotros, dice. de acuerdo a la ley, es imposible hacer eso. ¿Cómo que no? Es imposible. ¿Cómo que no? No invitó el presidente del gobierno a Puigdemont a presentar su proyecto entre el Congreso de los Diputados, que es donde lo tiene que hacer, y que se vote, porque al final, es decir, lo que queremos que sea España lo decidimos todos los españoles, todos, para bien o para mal, todos. Y se les ha invitado y pueden hacerlo, y yo no he podido escuchar al rey, pero entiendo que por las palabras que nos está diciendo Julio, eso es a lo que ha invitado el rey, a que todo lo que se quiera plantear, decir, decidir, se puede hacer. Todo lo que se quiera cambiar, la Constitución, la no Constitución, el Estatuto, es se mentira. puede hacer. Y el problema ¿Cómo es que mentira? y el problema es ¿Cómo que los mentira? Es una catalanes cuestión de ya nos votos. creen. Es que no es mentira. No os Es creen que los vosotros catalanes. os creéis que con una Es minoría que no os creen podéis los catalanes. imponernos a una mayoría vuestra No, forma de no, pensar no, y eso mira, se acabó. Ana, Es mira, que no es Ana. así. Es que no es así. No, es que no es así. como Es vosotros que lo la mayoría planteáis. de la sociedad catalana quiere, No es verdad. quiere poder no decidir. es verdad. Sí. ¿Cuántos votos obtuvo esa candidatura unitaria? Perdona, Fue mayoritaria la el gente que 80%, apostó por el 80 y tantos No por es ciento de verdad, los catalanes no es quieren verdad. poder votar. No El es verdad. 50%, hombre, en las últimas encuestas se ve, el 50% No hablo de de los encuestas, votantes. hablo de esa, Bueno, es que no hay esa otra cosa. candidatura Ana, unitaria por desgracia, por la independencia. No hay otra cosa más que encuestas. No, de perdona, momento no, no hay más que no, encuestas. hubo una Porque candidatura no por la dejáis- independencia. Porque no dejáis hacer una consulta. ¿Me Y el dejáis hacer una 50% breve- de vuestros votantes en Cataluña quiere poder votar. Eso. Lo votamos, pero yo también quiero votarlo. Bueno, Vamos a mí, votarlo si todos me los permitís, españoles. mira, yo no manejo tantos porcentajes, y era porque, joder, cuando hablo con 100, 200, 300, 400 amigos catalanes que tengo, no saco las conclusiones del 80, del 85%. Lo que tengo muy claro es que hay dos formas de cambiar las cosas, es la innovación, hacerlas desde dentro, o la revolución. Normalmente la revolución acarrea el derramamiento de sangre, yo por eso prefiero la innovación. Actualmente nuestro sistema, desde dentro, nos permite hacer muchísimos cambios. Yo de entrada no me niego a realizar ningún cambio en la Constitución, ninguno. Todo es cuestión de que lleguemos a un acuerdo. Pero tampoco quiero que me fuercen a hacer los cambios que yo no quiero hacer, ni me quiten mis derechos sin ni siquiera consultarme. O sea, por ahora, y si no me equivoco, o sea, la soberanía reside en la totalidad del pueblo español. Somos la totalidad quien tenemos que cambiar esa Constitución que nos hemos dado entre todos, que no hay que olvidar que nos la dimos entre todos. Y que dicho sea de paso, hay que recordar también que en Cataluña se votó mayoritariamente. Que después de tantos años requiere un poquito de chapa y pintura, seguramente, seguramente no, estoy convencido. Bien, planteémoslo. Lo que podemos hacer es ese diálogo, empezar a plantear cómo hacerlo en el tiempo, de una manera ordenada, de una manera acordada, de una manera negociada. Y para eso es desde las instituciones. Entonces, con todo mi respeto, suponiendo que el 85% de los catalanes que el 95% de los catalanes estén a favor de hacer ese referéndum, el mandato que lanzan a sus gobernantes, al presidente y absolutamente a todo el gobierno de la Generalitat es: empieza a negociar por las vías legales la manera de que podamos llegar a esto. Y seguramente se podrá llegar con el tiempo. Ese es el mandato que le han dado de verdad. Otra cosa es que interprete el gobierno catalán si es que eso que ya a lo han partir de... intentado. Pero ¿Cuándo? Alejandro, Si es que eso ya se intentó. Alejandro. Si es que ya se reformó el estatut, se trajo al Congreso de No, los pero yo te Diputados. estoy hablando El de Congreso reformar la Diputados, Constitución. perdona, déjame que te lo comente. Ellos hicieron un nuevo estatut. Se trajo al Congreso de los sí, lo Diputados. conozco. El Congreso de los Diputados votó ese estatut. Y fue el Partido Popular el que lo recurrió al Constitucional. Constitucional, Y el Constitucional lo tumbó. Entonces, ¿cuál es la respuesta
que tiene el Estado desde entonces, porque en aquella sentencia del Constitucional, el Constitucional cometió muchos errores, desde mi punto de vista, con aquella sentencia, pero en la propia sentencia el Tribunal Constitucional daba las pistas de lo que había que hacer. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular desde entonces? Nada de nada, nada de nada, dejar pudrirse el tema. Y al final estamos en donde estamos. Y es falso que se diga, no, desde el diálogo y desde la Constitución se puede hacer cualquier cosa, porque no es cierto, porque llevan muchos años reclamando una serie de cosas y no se les hace caso desde el Congreso, no desde el Congreso de los Diputados, desde el Estado. Entonces llega un momento que la gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Alejandro, que no se haga no quiere decir que no se pueda hacer. Bueno, se puede hacer. Bueno, pues evidentemente pues que alguien dé un paso. Es evidente, y esto no descubro, como diría mi abuela, una mina de pan duro, que no se ha hecho lo que se tenía que hacer puesto que estamos en esta situación. O sea, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Una cuestión. ¿Es posible diálogo con quien quiere? Porque decían que el Parlamento catalán estaba de alguna forma conducido por una minoría, un 10%, que era la gente de la CUP, ¿no? Ese es el... pero pregunto, ¿es posible el diálogo con quien lo único que quiere es la independencia? Es que esa es la cuestión quizá de fondo, que estamos dándole muchas vueltas. ¿Qué diálogo puede haber con quien solo quiere la independencia? ¿Es posible ese diálogo? Enrique, otra pregunta que yo también me hago. ¿Qué van a contestar los catalanes? Los partidos políticos están a favor de la independencia. ¿Qué van a contestar si se le hace una oferta sincera y leal, sin ridiculizarles, de diálogo? Y cuando se dialoga, mi portavoz Ángel Galindo dice, para dialogar o para acordar, lo primero que hay que tener en el folio es en blanco. Bien. ¿No? Entonces, ¿pero qué dialogamos? Entonces, vamos a dialogar ¿de qué? Si reformamos la Constitución, qué modelo queremos para España, si queremos un modelo federal, porque hasta ahora lo que ha hecho, y hablo yo por mi partido, cada vez que Pedro Sánchez ha hecho una oferta de diálogo y ha hablado de la España federal, lo único que ha recibido son críticas y ridiculizarle por sus ofertas. Eso es lo que ha pasado. Pero, José Ángel, los independentistas ya están en otro estadio. Ya, y es verdad que ahora tenemos un problema. Donde se han saltado la ley. Porque yo me planteo una cuestión. No, tú te saltas un semáforo, atropellas a una persona y das positivo, claro, y le dices al señor agente, yo quiero dialogar. Pero, no, mire, Ana, es que a lo yo mejor... soy consciente de lo que está pasando. Cuando te has saltado la ley... Sé que hay dos culpables claros, que era la barrera que seguramente tengamos para el diálogo. Hay dos culpables claros. Pero ¿qué diálogo con unas personas que se han saltado la ley? ¿Qué diálogo? Yo entiendo que podamos acordar con la sociedad catalana porque es necesario romper, o sea, acabar con esa fractura, y va a hacer falta muchísimo trabajo. Tanto por el Partido Popular como pero del diálogo con quien se salta la ley. Se ha estado todo el fin de semana incendiando la posibilidad de diálogo, por los dos. Los espectáculos de las plazas que habéis montado no tienen ningún sentido. ¿Espectáculos de las plazas que habéis montado? Sí. Hombre, David Pérez, alcalde de Alcorcón, ha repartido 1000 banderas en Alcorcón. Habéis propiciado las concentraciones en la Puerta del Sol. O sea, el otro día, mira, te voy a contar una anécdota que me ocurrió el otro día. Mira, a mí me parece que defendamos nuestra bandera y nuestro símbolo, me parece, y que el Partido Socialista esté en contra de que en un momento como defendamos lo que sentimos, porque muchos lo sentimos, muchos sentimos esa bandera, ¿pero por qué y muchos sentimos la unidad, y muchos defendemos. ¿Por qué deduces que el Partido Socialista porque me lo estás criticando, no quiere tanto a España? Me estás diciendo que qué espectáculo bochornoso hemos dado. Pero porque el enrollarse una bandera no significa que se quiera más a España o menos. ¿Sabes lo que pasó el otro día? Te voy a contar una anécdota. Anécdotas te puedo contar también muchas. Sí, es muy fácil. Había una concentración de jubilados y pensionistas en la calle Alcalá, en el Ministerio, reclamando lo suyo, pensiones y tal. Pasaron un grupo de gente con la bandera, muy españoles, ¿no? Porque se ve que si no nos ponemos la bandera ese día, nosotros los demás no somos españoles, ¿no? Y claro, los rojos están criticando al PP. Como cuando juega la selección española, nos ponemos la camiseta de la selección española porque que David Pérez no es su ciudadano normal, que no se puede gastar un montón de dinero en banderas desde un ayuntamiento, que eso es lo que se ha hecho en Alcorcón. Banderas constitucionales. Mira, pero es que España se defiende mucho más que con una bandera. O sea, claro, y soy el primero, y lo he dicho públicamente y vuelvo a reconocer, estoy orgulloso de mi país, de ser español y de mi bandera. De las tres cosas, estoy muy orgulloso. Y lo defenderé hasta las últimas consecuencias. Pero si yo lo que estoy criticando es el limitarte a sacar la bandera. Hay que sacar la bandera y trabajar. Nadie se ha limitado a sacar la bandera. Y trabajar en serio, escuchar, dialogar. Sí, sacar la bandera y mandar a la Guardia Civil.
Esa es la política Nada. del Partido Popular en Mandar a la Guardia Cataluña. Civil, Pues así perdona. vamos fatal, porque mira... Nadie manda a la Guardia Civil, la Guardia cumplir Civil la ley hay va que hacerla cumplir. a hacer cumplir la ley. Sí, pero Entonces, es que no la sé ley si- hay no que sé si cumplirla conoces la antes separación también. de poderes, Pero es que no la sé ley si hay que cumplir, conoces. pero es que la Porque ley hay que para cumplirla Podemos y ya todo sé el que mundo esto tiene no que existe. cumplir y todo el mundo tiene que cumplir la ley, ¿vale? Todo el mundo tiene que cumplir la ley. El primero, el gobierno del Estado. Todo el mundo tiene que cumplir la ley y no siempre se cumple y no siempre se cumple la ley. Y cuando tú ya llegas al final, ¿cuál es la conclusión que yo saco? Que aquí hay dos pirahúmanos. Aquí, o sea, aquí se ha No me jugado... puedes comparar al mismo nivel al presidente del gobierno que está cumpliendo escrupulosamente la ley y la legalidad con una persona El que ha presidente del decidido, gobierno, que ha decidido el presidente, meter a una comunidad autónoma. pero es que el en presidente esta del gobierno no circunstancia, está en esta simplemente para hacer de situación. pasmarote. Ana, pero una cosa, y Es una, que no Pero está estás haciendo poniendo- de pasmarote. una estás cuestión, poniendo en el porque a lo mismo mejor... plano a una persona que está incumpliendo la ley con una persona que no, entonces no te Ana, voy a aceptar que me pongas en el mismo plano. Una pregunta, las ¿sería dos cosas. criticable las órdenes que dan para la actuación policial del pasado domingo? Vamos a ver. ¿Eso sería criticable? Vamos a ver, Criticable el plan global. todo es mejorable, por supuesto. Yo no, quiero decir, a mí tampoco me gustan esas imágenes. Yo no te voy a decir, a mí no me gustan esas imágenes, pero lo que yo como ciudadana española que respeto la ley, quiero que la ley se respete, porque es nuestro marco de convivencia, porque es lo que de verdad nos garantiza que podamos debatir, tener diferentes puntos de vista, pero que estemos todos en un marco de, en fin, Pero ¿tú de te crees que tranquilidad se y hace- neutralidad. ¿tú Lo te que crees no que se hace puede ser cumplir es la que esto ley? pase. ¿Tú te crees, Ana, que se hace cumplir la ley con las imágenes que están saliendo en televisión? ¿Eso es hacer cumplir la ley? Gente pacífica sentada en una Bueno, escalera gente que se la pacífica. saca... Sí, pacífica, totalmente pacífica. Que se la No, si saca yo a no- rastras por si las yo- escaleras sin eso, y yo- se yo no- la tira a mujeres que se las tira yo no voy a criminalizar escaleras a las abajo. personas que han ido... ¿Podéis explicar por qué no mandaste? Que han ido. ¿Por qué no hubo estos incidentes en Badalona? Déjame que termine de decirle. Yo no voy a criminalizar a esas personas porque, por supuesto, entiendo que la ciudadanía no es culpable. A quien criminalizo es a quien da esas órdenes, a quien está montando esto, que es ese gobierno. Es ese gobierno que se está saltando Pues el mandato entonces irá por que el tiene. gobierno, pero no irá por que la tiene. gente pacífica Bueno, que estaba en los bueno, colegios. es que no Es se que puede es consentir absurdo. que se cometa una ilegalidad. Pero- Lo tendrás Por que favor, entender. por favor, tú Si a mí sabes- tampoco me pero- gusta. Lo que te está Pero diciendo vamos a Alejandro hacer- es que apliques el 155 antes de hacer eso. Pero para hacer, vamos a ver, para hacer cumplir, o sea, que es que no se puede hacer cumplir la ley contra 2 millones de personas. Es que no sé si eso no os cabe en la cabeza. Bueno, que esas dos personas, Alejandro, esos dos yo millones quería de preguntarle a personas- Alejandro cómo veía la situación de Podemos, de equidistancia. Vimos a Ada Colau, que fue a un colegio electoral después de no permitir que haya colegios, que hubiera colegios con urnas propiedad del ayuntamiento, ni a sus propios funcionarios, pero por otro lado sí que se acercó a un colegio, criticó a Rajoy y dijo que iba a votar, pero que no iba a votar sí ni iba a votar no, entendiendo que iba a votar en blanco. Da una sensación de equidistancia o al revés, de intentar abrirse a no perder ninguno de los dos votos. Podemos, por otro lado, en Cataluña está fracturado porque por un lado está el secretario general y por otro lado está la facción, por decirlo de alguna manera, de En Comú. Que no son tan abiertamente independentistas como los primeros. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicáis a los ciudadanos, en este caso madrileños, de la postura de Podemos, que muchas veces no se entiende allí en Cataluña? Bueno, Ada Colau no es de Podemos, como Sí, muchas sí, veces bueno, ha Bueno, dicho. claro. Bueno, pero Ada Colau hizo campaña con Pablo Iglesias Bueno. y con una serie de confluencias y bueno, entendemos que no es de Podemos porque no está inscrito en un partido, pero efectivamente hicieron Bueno, campaña pero- juntos. no, Entendemos no, que bueno, es de... que no quiero Que va, sí, entrar en el detalle de... no quiero desviar la atención. Sí. O sea, pero bueno, que quede claro, o sea, que El referente de Podemos, de hecho, se dice que va a ser la próxima candidata de Podemos o de En Común Podem o como se llame a la Generalitat de Cataluña. Bueno, pero bueno, eso yo sí que no. aparte de esos detalles, Lo desconozco totalmente, me pilla muy lejos. Pero vamos, el ¿cómo caso. explicáis a los madrileños vuestra posición? Bueno, yo creo que Ada, que estuvo, desde mi punto de vista, las declaraciones que hizo desde la cola del colegio aquel, pues eran magníficas. O sea, yo creo que Ada lo que salió fue a la calle, a estar con la gente, a vivir esa jornada, intentándola
digamos, percibir desde la pura calle, ¿no? Y entonces ella, pues, en un momento determinado, cuando llegan todas estas imágenes y cuando llegan todas estas noticias de asaltos a colegios por parte de los antidisturbios, de mujeres arrastradas por las escaleras, etcétera, etcétera, pues ella da un mensaje de enorme preocupación, y nosotros también ese día, desde las distintas redes sociales y desde todas partes, desde Podemos, desde ECUO, desde todas las confluencias, pues dimos el mismo mensaje. Eso no se puede consentir. En una democracia no se puede consentir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ataquen a personas pacíficas que están, bueno, haciendo lo que sea que estén haciendo. Porque no están atentando ni contra la propiedad, ni están atentando contra personas. Es decir, están ejerciendo una actividad pacífica. Puede ser ilegal, pero no justifica nunca se puede justificar eso con los antidisturbios. No, claro, nunca se puede justificar a nadie. Y convocada por una administración pública. Bueno, y además, convocada por, o sea, el que está en la cola que quiere votar. Como la huelga de hoy, convocada por una patronal pública. Pagarla con el inocente no me parece que sea. En eso estoy de acuerdo contigo. No me parece que pero sea. Me hace gracia que habléis de los individuos atacados, tal. ¿Cuántos agentes cuántos agentes han sido atacados y cuántas imágenes hemos visto de las que no habláis? La gente se defiende, la gente tampoco es... La gente se hombre, defiende. vamos a ver, es que lo hemos visto Vaya, todos. cuando han atacado y han destrozado un coche, ¿es que el coche les estaba atacando? ¿O es que hemos ido a...? Vamos, pero no me hables de... la responsabilidad, No. porque ¿quién tiene más responsabilidad? O sea, la gente no va con cascos, porras y escudos a votar, ¿vale? Y todos hemos visto las imágenes de las colas. Ana, no me hagas comulgar con ruedas de molino. Y no tiene ningún sentido con gente que está sentada. Pero es que te digo lo mismo como si es una sentada en la puerta de la universidad. O sea, no tiene ningún sentido que haya una huelga universitaria y lleguen los antidisturbios y decidan desalojar la universidad por la fuerza. Porque una huelga es legal. O ilegal, es que me da igual, porque si están ejerciendo una actividad pacífica... ¿Cómo que pacífica? Que no la ilegalidad no puede ser... O sea, es que es una ilegalidad. Pero que no estaba haciendo... O sea, pero ¿y quién tiene claro, más responsabilidad? ¿El que organiza la actividad ilegal o el que participa en ella? El que la organiza, sin duda. Claro, pero es que el que recibe los porrazos no es el que la organiza. Claro, ahí está dos responsabilidades. Muy grande. La ilegalidad de la convocatoria por parte del gobierno de Cataluña, una ilegalidad manifiesta, que propicia que vecinos, ciudadanos pacíficamente vayan a ejercer algo que su administración lo ha dicho. Los vecinos los ciudadanos pueden decir, bueno, yo voy, pero dice tal, y que les ordena dónde tienen que ir, a un colegio. Y luego está, no el policía que ha dado con una porra, sino el que ha dicho al mando del policía que ordene una carga. Vale. Ese es el En un responsable. colegio determinado. También Que el no ha sido en todos los gobierno colegios. del Estado no, pero ¿por qué? anunció y avisó a pregunto todos una esos cosa que me ciudadanos de interesa que mucho. eso era ilegal ¿Por qué y en de que no se Badalona, podía ¿por qué producir? en Badalona no ha habido ni un incidente y el perfil de la actuación de la policía ha sido bajo? Explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? José Ángel, Pero vamos, una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo, si Pedro Sánchez ahora estuviera gobernando, cómo hubierais solucionado, a tu juicio, el conflicto que hubo el domingo en Cataluña? Bueno, yo la bola de cristal no la tengo. ¿Cómo lo hubiera solucionado vosotros? Ponte como nuevo no. ministro del Interior Me gusta del esa- gobierno me gusta esa posición. del gobierno me de voy- Pedro no, Sánchez. me voy a la situación de Zapatero. Es que O la el situación de problema Zapatero. La situación de Zapatero no tuvo Es que que hubo afrontar. algo no se puede- parecido, nos recordaba ayer Carmona, con aquel famoso plan Ibarretxe. Claro. Bueno, que claro, llegaron. también Es que me iba a eso, ¿ya? Entonces, me voy a la posición del Partido Socialista, porque esto no va exclusivamente de personas, va de una filosofía, de un partido, con un pensamiento y con una política socialdemócrata. Alejandro. ¿Hubo algún problema con Ibarretxe? No. ¿Hubo algún problema con el estatut? Lo mencionaba antes Alejandro. No. ¿Cuándo empiezan los problemas con el estatut? Que reconocer lo que os habéis arrepentido 20.000 veces. Cuando, lo decía antes, cuando lo recurren y además nos llenan todas las esquinas de los municipios de mesas petitorias para firmar. Es que eso ha ocurrido. Y no beban champán, no compren no sé qué. Es que eso ha ocurrido. Y eso Pero, es una, por favor, quiero y que es me una respondas, agresión. Entonces, José Ángel, a mí por favor. no tengo ninguna... Y solo no quiero tengo decir ni duda un apunte. que- Rubalcaba, con la huelga de los controladores
de AENA, son cosas distintas, No tiene nada que aplicó ver. por primera vez en España el estado de alarma. Perfecto, Después, perfecto. por primera vez en yo la, me quedo en la con lo que democracia hizo Rubalcaba. actual. Yo me quedo con lo que hizo Rubalcaba en las concentraciones del 15M. Ese es el ejemplo. Sí, que las permitió, en la práctica. Pero Bueno, pero sí, bueno, sí, por sí, favor. sí, yo Es sé, que digo, hay una guante, ¿cómo se dice? Que Guante blanco. no cargó, no Guante cargó. blanco. cargó la gente. Hombre, no cargó. Eso Es es. decir, También era ilegal esa ordenó, Sí, porque no estaba se hizo publicada. vías de evacuación de la plaza. Yo estuve allí. Se hizo vías de evacuación Sí, de la estuvimos plaza, allí. se ordenó, hubo para que no hubiera ningún problema. La policía lo que hacía era proteger que efectivamente. precisamente no hubiese ningún incidente entre la masificación. Ahora, es que me has puesto un ejemplo de los controladores, es que los Yo te controladores digo querían que dar un hay golpe de Estado en ejemplos para España. todo. Un golpe de Estado, es que lo que hicieron los El controladores. gobierno de Cataluña también lo ha Parece que dado. todo el mundo da golpes de Estado. El gobierno de Cataluña también lo ha dado. Vamos a- te propondría, sin ninguna duda, te Más, propondría sin Ninguna duda, más no, si cabe. bastante que más contases delicado. las horas Vamos de a trabajo. poner el... ¿Eh? tenemos Que más contases las temas. horas de trabajo. Tenemos más De todas tiempo. maneras- Parece de todas que- maneras- Y cuando quieras lo hablamos. Sí. El señor Blanco no sabía ni contar horas. No. Y su problema fue que se le acababan las horas que él mismo había impuesto. No pero te olvides. Pero bien, si yo no Simplemente en el fondo Tenemos ahora la una- historia. De todas Alejandro. maneras, se echa de menos el que haya políticos con cierto sentido de Estado en este país que dejen de lado por una vez el tema de electoralista, que dejen a un lado los votos y piensen verdaderamente en el futuro de todos nosotros y de todas nosotras. Me parece que esto es lo que echamos de menos ahora y por eso la gente estamos tan desasosegados, o sea, porque hay un estado de desasosiego muy grande y porque vemos que el presidente del gobierno lo único que se dedica es a mandar las fuerzas de seguridad a Cataluña y a decir que todo es ilegal y por otro lado los otros pues están con la antorcha encendiendo tal y no se ve que haya verdaderamente, o sea, por ejemplo, va Rajoy y llama a los partidos a dialogar y no llama a todos los partidos. Y dijo que sí. Llama Sí, es cierto a que un dijo que bloque. iba a llamar a todos. Pero no Llama- llama a Podemos. dijo que pero iba no a los llamar a llama, todos. llama a un bloque y además lo llama bloque constitucionalista, con lo cual ergo sensu Ergo- contrario, los que no estamos en el bloque constitucionalista es que estamos contra la Constitución o cómo funciona Sí, esto. es un O sea, diálogo limitadísimo, ¿no? o sea, hombre, por favor, es que esto no es una cosa normal. O sea, y lo que estamos viviendo son días muy graves. Para esto no terminar es cualquier tontería. O sea, esto es un desafío muy grave al Estado y lo que no puede hacer un presidente del gobierno es esconderse detrás del plasma, no aceptar preguntas y coger y reunirse solamente con la gente que le va a decir que sí a todo. No puede ser. Pedro Con Sánchez todos los tampoco compañeros- aceptó con todos los- preguntas. Uno de los Puigdemont mensajes- tampoco aceptó compañeros de preguntas. Galicia. Y hay que Quisiera terminar hay que con una lamentarlo. nota, si es posible, de humor. Uno de los mensajes que nos acaban de poner en Twitter dice: los que juegan al ajedrez saben que cuando tienes que mover el rey es que vas listo. Sin saber mucho de ajedrez, creo que es así. Bueno, para Y iniciados al además se mueve- ajedrez. y además el rey se mueve muy despacio. Pasamos al siguiente. Salían estos días, este mismo día, los datos del empleo. Siguen los sindicatos denunciando precariedad, aumentaba el paro, pero sin embargo también aumentan los cotizantes a la seguridad social. ¿Seguimos recuperando empleo o estamos estancados? ¿O qué visión tenéis? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que sí que se está recuperando el empleo. De hecho, los datos de la Comunidad de Madrid nos hablaban de que se ha creado y ha crecido el empleo femenino, por ejemplo, y que este mes es verdad que se juntan circunstancias, que es mes de septiembre, que finalizan los contratos de la estación de verano, pero sí es cierto que se sigue generando y se sigue creciendo empleo. También he de decir que para generar empleo ningún partido político tiene la varita mágica. Necesitamos que venga inversión, necesitamos que se confíe y se apueste por la generación de actividad y que es lo que genera la actividad de empleo. Y claro, cuando tenemos una situación en este país como la que tenemos, pues también es cierto que esto no creo que anime mucho a los inversores, ¿no? Yo creo que es importante que apostemos por esa estabilidad, que es, a fin de cuentas, lo que va a generar la confianza de quien quiere venir a invertir y quien
quiere venir a generar puestos de trabajo. Y los salarios, pues sí, efectivamente, yo creo que se van mejorando, que van creciendo, pero todavía tenemos mucho que hacer en esa línea. Había una denuncia de esta misma mañana también que hacía el Partido Socialista de Madrid. Decía que en la Comunidad de Madrid el dato no era halagüeño. Subía el paro en la región, mientras 18.000 profesores no habían recuperado su puesto laboral y su plaza seguía vacante. Decía en la nota que tengo delante del Partido Socialista, más de 32.500 profesores fueron despedidos cuando acaba el curso académico y solo se habían incorporado en septiembre 14.500. Esto explicaría, entre otras cosas, en la denuncia que hacían los socialistas, el por qué los datos de empleo en Madrid no eran buenos, ¿no? Así es, de hecho, Madrid ha subido en 2.154 personas y se acumulan en unas 6.019 y en un total de 385.000, ¿no? Yo creo que no solamente por eso, sino porque además la Comunidad de Madrid lleva todo el ejercicio, a pesar de que no negoció con Ciudadanos, que las políticas activas de empleo brillan por su ausencia, las políticas activas para jóvenes pues también libran por su ausencia, y por lo tanto yo creo que en una comunidad la más rica de España, que la presidenta siempre nos lo está recordando, sin embargo no se fija en los problemas que tienen las personas más vulnerables y sobre todo en los parados. Juan. Vamos a ver que la situación económica general, la macroeconomía, está mejorando, sí, no tanto como parece, porque no hay que olvidar que solamente el dato macroeconómico no nos sirve, tenemos que ver también cómo va evolucionando la deuda. Es cierto que el último mes ha tenido una ligerísima caída, pero no olvidemos que nuestra deuda ahora mismo es prácticamente equivalente a nuestro PIB. El problema lo tenemos en cómo lo llevamos a la economía doméstica. Vamos a dejar de hablar con palabras raros, ¿no? a la economía de la cesta de la compra. Y ahí yo creo que se peca mucho autocomplacencia. O sea, vamos bien, estamos generando un trabajo muy precario. Estamos olvidándonos de cuánto ha cedido la sociedad civil en cuanto a derechos, capacidad de poder adquisitivo, ¿no? En todo este periodo de crisis, que ha sido enorme, ha sido una travesía del desierto terrorífica para todos, y cuando llega el momento en el que algo, poquito a poco, se puede ir devolviendo, no se está haciendo. Eso se llama desmotivar. Y la desmotivación, no voy a decir que sea tan preocupante como en Cataluña, pero desde luego es algo que me preocupa a largo plazo. Hay una cosa que sí coincido completamente contigo: el dinero, por definición, es miedoso, muy miedoso. Cualquier signo de inestabilidad, cualquier pequeña vibración, no le hace falta más que eso, el dinero tiende a huir. Lo hemos estado viendo estos años en Cataluña, vamos, sin ir más lejos. Ante la situación, muchos inversores y muchas empresas salían de allí, y ahora efectivamente es contagioso para nosotros. Entonces vamos por partes, estabilicemos el país, que yo creo que es el primer paso que tenemos que dar, e inmediatamente después empecemos a pensar en cómo devolver ese favor, ese esfuerzo y ese trabajo ímprobo que ha realizado especialmente la clase media española, y que incluye a la clase trabajadora, porque vosotros representáis entre clase trabajadora y no. Para mí cualquier trabajador por cuenta ajena es clase media trabajadora, y empezar a reconocer ese esfuerzo, pero de verdad, no solamente con palabras. Yo creo que en este momento pensaba que vas a decir y bajar los impuestos a los madrileños. También. Después de... no es ningún descubrimiento que a menos impuestos más crecimiento. O sea, eso es... Después porque Eso habíais tenido menos protección, esa menos batalla público. durante las Se últimas incrementa semanas, la y va a acabar siempre. Juan con el tema de bajemos medio punto a los madrileños los impuestos. Sí, yo creo que, bueno, este es el peor septiembre desde 2012, creciendo por encima del 3%. Ya a mí me parece que es obvio que es un dato súper preocupante. Algo está fallando, ¿no? Algo falla y es muy preocupante, ¿no? Y que la Comunidad de Madrid pues esté perdiendo, o sea, que el paro siga creciendo en un mes de septiembre, con el año que hemos estado presumiendo, con los récords de turismo, etcétera, ¿no? Algo falla desde nuestro punto de vista. Lo que falla es el modelo productivo, el modelo económico. O sea, estamos
todo lo hacemos descansar en muy pocos sectores de muy baja cualificación y efectivamente, como ha dicho ahora mismo Juan, o sea, estamos creando empleo súper precario, solamente 1 de cada 8 contratos nuevos son indefinidos y así pues vamos fatal, o sea, realmente, y así es imposible ni que bajen los impuestos ni que los dejes de bajar, así es imposible recaudar, porque si la gente no trabaja, la gente no cotiza, pues no se va a recaudar y no vamos a tener. Si el sueldo no es digno, no se consume. Y si el sueldo, bueno, y no cotizas tampoco, o sea no pagas. Hay mucha gente que tiene empleos precarios y que no llega al mínimo, ni siquiera para cotizar en el IRPF. Entonces, esto o lo arreglamos, y desde nuestro punto de vista, pues hay que arreglarlo cambiando el tejido productivo de nuestra comunidad, que es una comunidad que está descansando práctica y exclusivamente en los servicios y que hay que dar un giro y hay que entrar en otros temas, en una reindustrialización no lógicamente la reindustrialización de los años 60 ni 70, pero hay que entrar en otros temas, ¿no? Y algunos sectores que están totalmente abandonados por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues también darles un impulso. Por ejemplo, uno de los grandes olvidados en la Comunidad de Madrid, que es el medio rural, ¿no? Donde pues el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Plan de Desarrollo Rural lleva gastados 0 euros desde el año de hecho, 2015. En la remodelación de gobierno, que luego es el abordamos siguiente ese tema, también han prometido un plan pues contra la despoblación del medio rural en la Comunidad de Madrid. Y yo, por cerrar el tema, si queréis, claro, de empleo, y si queréis ahora pasamos, bueno, yo quiero decir que más del 80% de los contratos de trabajo que hay en la Comunidad de Madrid son indefinidos, ¿no? Cuando hablas de los nuevos contratos que se crean, vamos a partir de la base que ya más del 80% son indefinidos per se, y que luego efectivamente la contratación temporal tiene que existir, ¿no? Y tiene que existir porque además, precisamente porque uno de nuestros modelos productivos también es el sector servicios, y que también hay mucha población activa que trabaja al mismo tiempo que estudia, y que son contratos que tienen que existir, ¿no? Los temporales, es decir, 100% contratos indefinidos. Temporal, estacional también. Bueno, estacionales también. Pero 100% no van a existir. Yo no he dicho que no nunca. tengan que existir los contratos temporales. Lo digo para que tengamos claro de dónde partimos. Ni tampoco he dicho que todo el mundo tenga que ser tenemos funcionario. que tener claro de dónde partimos, Ana, es muy importante no lanzar mensajes, vamos a llamar, de botes de humo. Que el 80% de... Déjame que termine, vale, y luego si quieres me lo rebates, ¿vale? Quiero decir, ¿qué estamos haciendo? Se están haciendo muchas cosas. Hace un año la Comunidad de Madrid puso en marcha la estrategia de Madrid por el empleo junto a los sindicatos. Hace un mes hacían balance de esa estrategia con todas las actividades que se han puesto en marcha. No nos digáis que no se están haciendo actividades para fomentar el empleo, para fomentar el emprendimiento, para acercar la oferta a la demanda, que muchas veces es un problema, ¿no? Y que se han reforzado todas las oficinas de empleo precisamente buscando eso. En contrataciones jóvenes se ha puesto en marcha refuerzos en todas las oficinas jóvenes precisamente para dar a conocer a todos ellos. Sí, lo que quieras, pero tienes la estrategia, tienes el balance y está firmado por las partes, ¿no? Y está hecho el balance. Entonces, eso de que no funciona, yo no estoy de acuerdo. Que efectivamente es una, pues si creciendo al 3%, que es una tarea ardua, y que todo el tejido, cuando el tejido productivo, cuando hay muchas empresas que han tenido que cerrar, el problema es que no es que el empleo se recupere de la noche a la mañana. Cuando una empresa con 15 trabajadores cierra, recuperar esos 15 puestos de trabajo cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero eso es lo que se está tratando de hacer y en lo que se está trabajando. Entonces, simplemente, pues yo poner una lanza a favor del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que creo que con mucho esfuerzo no deja de pensar cada día en todos esos desempleados, y también en el medio rural, ¿no? Precisamente la idea de la creación de la Dirección General de Ganadería fue precisamente por fomentar y por ayudar a ese una dirección de agricultura que con la crisis yo había pedido a mi vez una vez una pregunta que además es para los dos, déjame solamente una cosa. Es para los dos. Si os preocupa tanto el empleo, ¿por qué no aprobáis la Comisión de Empleo en la Asamblea de Madrid, que la echéis para atrás, los dos? Porque vamos a ver, José Ángel, yo creo que
que el fomento del empleo se consigue poniendo las bases para que se puedan generar condiciones para que se generen puestos de trabajo, ¿no? No sirven de nada, y te lo digo desde el conocimiento más absoluto, no sirven de nada las políticas activas de empleo si no existe un puesto de trabajo donde una persona se forma, si no tiene un puesto de trabajo donde se incorpora, Entonces, podemos trabajar más o menos desde los políticos sobre qué actividades hay que hacer, cómo se puede fomentar, pero la realidad es que si no hay puestos de trabajo donde la gente se pueda incorporar, difícilmente vamos a poder mejorar los datos de empleo. Pero si pensamos todos juntos, igual se nos ocurre alguna cosa. No, pero si yo no digo que no pensamos todos juntos, existe la comisión de empleo, no vaya a parecer que es que no existe, existe dentro de la consejería y la comisión que lleva todas las materias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Con el presupuesto ya se lo chupa todo. De la que yo formo parte, precisamente. Sí, pasamos al siguiente tema. Yo llevaba ya un rato para decir una cosa. Bueno, es verdad. Vamos a rematarlo porque nos queda... Decir, y es que es muy importante la información completa, dar toda la visión completa. Efectivamente, puede ser que tengamos un 80% de contratos fijos. Ahí también deberíais hablar de la herencia recibida, en el sentido de que parece que no es mérito de este gobierno, puesto que este gobierno lo que hace es unos puestos de trabajo precarios, ¿no? Pero en cualquier caso, también es importante valorar en esa circunstancia que Madrid es la única comunidad donde conviven en gran volumen 3 tipos de administraciones: local, autonómica y nacional. A mí sí me gustaría saber cuántos de estos 80% corresponden a empleo público. Bueno, eso va a ser difícil. Por cierto es que el empleo público, como bien sabes, no genera riqueza. Bueno, pero no estamos... Vamos, sí. ¿Quieres que empecemos a teorizar? Yo No, digo la realidad. no es teorizar. Queda la pregunta ahí. Yo no quiero teorizar. Yo he hecho una pregunta. Población activa, 80% Por cierto, de la población activa. Ana, que no lo había mirado, pero resulta que en el municipio de Madrid este mes ha bajado el paro, mientras que en la comunidad ha subido. Pues nada, felicitaremos a los malos esto de ayuntamiento. Les felicitaremos, igual que durante muchos meses. No lo verán mis ojos. Es un dato, la verdad, con cara y cruz, ¿no? Porque aumenta el número de cotizantes, sigue recuperándose a la seguridad social, pero aumenta el desempleo, ¿no? Tiene su cara y su cruz. Vamos, porque nos queda ya muy poquito tiempo, remodelación del gobierno de Cristina Cifuentes. Impulso, dicen, nuevo impulso desde el gobierno, desgaste, incluso, ¿qué dicen? Gobierno fallido por parte de la oposición. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo creo que... No, pero antes quería hacer una introducción. Simplemente quería me van a ganar para los espectadores, porque ahora es verdad que no solo se habla de Cataluña, pero también han pasado cosas muy importantes en las últimas semanas en la Comunidad de Madrid. No estaba en la agenda, no nos lo esperábamos, pero en el segundo día del debate, el día 22 de septiembre, después de muchas horas de perorata de la presidenta regional y también de los líderes de la oposición, en el último minuto, como los buenos partidos, la presidenta del gobierno regional, Cristina Cifuentes, anunció cambios y reformas en general en algunas áreas muy importantes, es decir, en sanidad y en educación. Finalmente, ese anuncio se concretó al día siguiente en una serie de ceses y una serie de cambios, ¿no? Los ceses fueron el polémico consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y también el polémico, por otros motivos, consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada. Según el comunicado que nos llegó, Enrique, seguramente a vosotros también os llegó en todas las redacciones, es que fueron cesados a petición propia. Cuando en los pasillos de la Asamblea los periodistas vimos como el ya ex consejero de Sanidad pues iba preguntándose como alma desesperada si iba a ser él el remodelado, ¿no? Y efectivamente así fue como pensaban. Ha entrado un nuevo consejero de Sanidad, es mano derecha de Ángel Garrido, o lo fue, que se llama Enrique Ruiz Escudero. Vamos a ver unas imágenes, Julio, y no quisiéramos quedarnos sin tiempo. Sí. No, unas imágenes porque precisamente de quien hablas, de Enrique, fue tertuliano de esta casa y sus primeros lances políticos, bueno, pues aquí lo tenemos en uno de nuestros platos. Cuando era candidato, creo, o cuando era representante de un partido que se llamaba Partido de Acción Democrática Española. Sí, efectivamente. Que se consideraba más a la derecha que el Partido Popular.
De hecho, creo uno de sus eslóganes eran orgullosos de ser de derechas, creo, y luego poco a poco pues se fue acercando al gobierno de Esperanza Aguirre. También te digo que fue alcalde de Pozuelo, fueron otros Estaba años, criticando en su momento, porque estábamos viendo esas imágenes, sí. las obras de la M30. Porque se se criticaban desde la derecha y desde la izquierda. En ese momento estaba criticando. Dicho esto, tenemos un minuto para cada uno de vosotros. En un minuto, yo preguntaba, para que sea fácil, ¿impulso o desgaste? Pues desde luego es un impulso, ¿no? Es un impulso al gobierno. Y yo, porque tenemos poco tiempo, lo que quiero dejar muy claro es que no entiendo las críticas que desde el gobierno, desde la oposición se están haciendo. Hace 3 meses veíamos que Susana Díaz en Andalucía cambiaba 7 consejeros, nada más nada menos, y que sin embargo no se oía este ruido que sobre todo el Partido Socialista está haciendo aquí en Madrid, ¿no? Y bueno, yo quiero decir que apoyo profundamente estos cambios, que reilusionan la labor del gobierno, que nos reilusionan al grupo parlamentario que damos sustento al gobierno y que desde luego estamos convencidos que de aquí al final de la legislatura se van a cosechar muchos éxitos con este equipo, que es un equipazo, ¿no? El que ha conformado la presidenta Cristina Cifuentes. Se acabó el minuto. Siguiente, el Partido Socialista por alusiones. No, simplemente que la diferencia entre Susana Díaz y Cristina Cifuentes es que Susana Díaz compareció y dio explicaciones de la moción del gobierno. Cristina Cifuentes tiene miedo a comparecer en la Asamblea, no quiere dar explicaciones. En el debate de la región no explicó nada, porque el propio consejero mismo día pidió una comparecencia de mutuo propio, el consejero de Sanidad, y vosotros, Ciudadanos y el PP, habéis impedido que Cristina Cifuentes comparezca en la Asamblea de Madrid para explicar la remodelación del gobierno. Juan. Es una crisis, no vamos a negarlo. Las formas fueron nefastas, anunciándolo al final de 6 horas y media. Perdón, 6 horas y media de discurso, que ha tenido que quitarse a los 2 consejeros más conflictivos, parece también evidente, uno recusado y el otro, bueno, pues en la situación que todos conocemos cómo está. Y bueno, lo que para mí define de manera clara o identifica de manera clara es que el gobierno de la señora Cifuentes carece de proyecto. O sea, básicamente carece de proyecto, porque si no, todo esto no hubiese sido necesario. Y por último... Pues coincido bastante con mis colegas de la oposición. O sea, efectivamente, creo que es una vergüenza que Cristina Cifuentes no diera explicaciones en el momento en que lo tenía que dar, ya que no los dio en el debate del Estado de la Región, después de tenerla que soportar durante 6 horas y media hablando prácticamente de la nada. Pues por lo menos que las diera esta semana. En todo caso, los distintos partidos vamos a preguntar por esto en el pleno de esta semana. Y desde luego, bueno, es un secreto a voces que esto es una crisis de gobierno, que lo que hace es, primero, reconocerle a la oposición que teníamos razón, porque nosotros reprobamos al consejero de Sanidad. Segundo, pedimos desde el principio de la legislatura que hubiera una consejería de Cultura. Le dijimos que ella no iba a ser capaz de darle el impulso suficiente a la cultura, y efectivamente ha tenido que crear una consejería de Cultura. Y tercero, pedimos la dimisión muchas veces en el pleno de González Taboada por ser una persona altamente sospechosa de estar implicado en la trama púnica, como lo dicen muchos testigos y muchos de los implicados en la trama. Y esto al final, pues Cristina Cifuentes pues ha tenido que reconocer que la oposición estaba en lo cierto y ha tenido que cambiar la configuración de su gobierno. Pues aquí lo dejamos. Como siempre, agradecer a nuestros espectadores la atención que nos prestan y despedimos a los invitados. Julio, ¿será el próximo, este martes que viene? No, el siguiente. Este martes tenemos el debate de rojo y negro, será el siguiente. Alejandro, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a vosotros. José Ángel, lo mismo, y que te veamos más veces por aquí. Cuando queráis, encantado. Juan, gracias por acompañarnos, y Ana Isabel igual. A ustedes será, decimos, dentro de 14 días con otra tertulia, el próximo martes la de rojo y negro, y en ocasiones especiales también aquí. Gracias por la atención que nos prestan, y a los que nos siguen en redes sociales igualmente. Buenas noches.